Bienvenidos a la Universidad Galáctica, donde las aulas están cromadas, la cafetería sirve 17 tipos diferentes de sopa de metano y el aparcamiento es, de alguna manera, peor que en las universidades terrestres, a pesar de tener 3 dimensiones. Hoy visitamos Xenobiología 101, una clase diseñada específicamente para estudiar lo que la comunidad académica llama cortésmente especies inteligentes emergentes, y lo que todos los demás llaman esas extrañas criaturas que podrían ser inteligentes algún día. El profesor Crick entró en el aula como si fuera el dueño del lugar, lo que técnicamente era cierto, ya que su familia había donado el ala oeste tras amasar una fortuna con la minería de asteroides. Con 2,4 metros de altura y una piel que parecía como si alguien hubiera tapizado una pelota de baloncesto con cuero morado, Crick era el resultado de cruzar un pavo real arrogante con una jirafa particularmente crítica. Su especie, los Borak, habían dirigido el sistema educativo de la galaxia durante unos 3000 años, principalmente porque eran los únicos lo suficientemente aburridos como para asistir a las reuniones de la facultad. Estudiantes, anunció Crick con su tono siempre condescendiente, ajustándose sus diminutas gafas, inútiles ya que Borak tenía una visión perfecta. Hoy comenzamos nuestro estudio sobre las especies primitivas y sus divertidos intentos de civilización. La clase era la típica mezcla de jóvenes galácticos. Estaba Blix, un siloniano cristalino que se comunicaba mediante cambios de color y que en ese momento emitía un presuntuoso tono naranja. Junto a él estaba sentado Morp, un fluidiano con aspecto de gota que, de alguna manera, había logrado menospreciar a otras especies a pesar de no tener ojos. En la última fila, un grupo de Siax insectoides chasqueaba las mandíbulas en lo que parecía una risa entre los de su especie. Todos compartían una cosa en común: la absoluta certeza de ser la cumbre de la evolución, y todo lo demás estaba a la espera de alcanzarlos. Ahora, el profesor Crick continuó: antes de empezar, me gustaría que todos conocieran a mi asistente. Hizo un gesto majestuoso hacia la puerta lateral. Clase, saluden a Fluffy. Lo que entró por esa puerta definitivamente no era Fluffy. Imagínate un escorpión que hubiera estado en el gimnasio durante unos 10 años seguidos. Añádele patas extra, suficiente blindaje para detener un proyectil de tanque y dale las garras que podrían abrir latas o yugulares con la misma facilidad. Fluffy era 3,6 metros de puro asesinato concentrado, envuelto en quitán y malas intenciones. Su especie, los acechadores de la muerte, recibió literalmente su nombre por sus primeras víctimas, lo que debería decirte todo lo que necesitas saber sobre su temperamento. Fluffy palmeó al profesor Crick e hizo un sonido entre un ronroneo y un triturador de basura devorando cubiertos. El profesor extendió la mano y se arañó detrás de lo que caritativamente podrían llamarse orejas, si las orejas estuvieran hechas de púas de hueso y combustible de pesadilla. Buen chico, dijo Crick, y luego se volvió hacia sus alumnos. Fluffy aquí representa la cúspide de la evolución de los depredadores: 12 corazones, extremidades regenerativas, veneno capaz de disolver el acero y reflejos lo suficientemente rápidos como para atrapar rayos láser. La máquina de matar perfecta, moldeada por millones de años de selección natural. Los estudiantes murmuraron con admiración. Incluso para los estándares galácticos, tener un acechador de la muerte como mascota era impresionantemente estúpido o impresionantemente valiente. Y con el profesor Crick, solía ser difícil distinguir la diferencia. Lo que nos lleva, dijo el profesor, mostrando una pantalla holográfica, al tema de hoy: los humanos. Una especie recientemente descubierta en un pequeño planeta remoto llamado Tierra. Han logrado viajes espaciales rudimentarios, lo cual sería impresionante si no les hubiera llevado tanto tiempo descubrirlo. La pantalla mostraba imágenes de humanos haciendo cosas humanas, caminando, hablando, construyendo ciudades, en general, con un aspecto mucho menos impresionante que el de cualquier especie que se hubiera unido a la comunidad galáctica. Ahora, gracias a nuestro generoso programa de intercambio, continuó Crick con el tono de quien describe una obra benéfica, hemos logrado adquirir un espécimen vivo para su observación.
Estudiantes, den la bienvenida a nuestro humano, Jake Murphy. Y entonces entró Jake. Jake Murphy parecía exactamente lo que se esperaría de un estudiante de intercambio humano. Un poco confundido, cargando demasiados libros y vistiendo lo que parecía una camiseta con algo llamado drap bear. Tenía esa expresión particular que los humanos ponen cuando intentan ser educados en una situación que no comprenden del todo, que es básicamente su actitud predeterminada en la mayoría de las interacciones sociales. Buenos días a todos, dijo Jake con un alegre gesto, completamente ajeno a que lo estaban estudiando como a una rata de laboratorio particularmente interesante. Disculpen la tardanza. Tuve un pequeño problema con el ascensor de gravedad. Estas cosas son muy diferentes a los ascensores de casa. El profesor Crick sonrió como sonreiría un tiburón si hubiera tomado varios cursos de atención al cliente. Ah, sí, nuestro espécimen humano. Por favor, tomen asiento donde quieran. Jake miró alrededor del aula, notó que la mayoría de los asientos se habían quedado vacíos de repente cerca de él y se encogió de hombros. No se preocupen, me sentaré adelante. Mejor vista de la acción. Soy excelente, dijo Craig, con una sonrisa cada vez más amplia y significativamente más depredadora. Porque hoy, Jake, nos vas a ayudar a demostrar las diferencias fundamentales entre un verdadero superdepredador y, bueno, tu especie. Hizo un gesto hacia Fluffy, que usaba una de sus enormes garras para limpiar lo que podrían haber sido dientes de entre las otras. Verán, clase, los humanos representan un interesante callejón sin salida evolutivo. Han alcanzado cierto nivel de inteligencia, sí, pero carecen de los atributos físicos necesarios para un verdadero dominio. No tienen garras, ni armadura natural, ni veneno, y sus reflejos son ridículamente lentos. En esencia, son presas muy inteligentes que han logrado convencerse de que son depredadores. La clase se lo estaba comiendo. Blix parpadeaba con un tono amarillo encantado. Morp había formado lo que parecía una expresión sospechosamente petulante a pesar de ser una mancha. Y los Chiags chasqueaban los dedos en señal de aprobación tan fuerte que parecía una sección de percusión sufriendo un ataque. Ahora, el profesor Cracks continuó. Observen cómo Fluffy reacciona a la presencia de nuestro amigo humano. Observen cómo sus instintos depredadores clasifican inmediatamente a Jake como una presa potencial. En ese momento, todo salió espectacularmente mal. Fluffy, que había estado holgazaneando cerca del escritorio del profesor como un gato doméstico acorazado de 3,6 metros, captó de repente el olor de Jake. Su enorme cabeza se alzó de golpe, con sus 6 ojos fijos con precisión láser en el estudiante humano. Por un instante, todos contuvieron la respiración, esperando ver la reacción del depredador supremo al encontrarse con un miembro de la humanidad. Fluffy echó un vistazo a Jake, emitió un sonido que solo podría describirse como un gemido y se escabulló inmediatamente detrás del escritorio del profesor Cricks con la gracia de un tren de carga intentando esconderse tras una farola. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se obtiene cuando el universo decide ignorar por completo tus planes cuidadosamente trazados y optar por algo mucho más entretenido. Fluffy, llamó el profesor Cricks con la voz ligeramente quebrada. Fluffy, ¿qué haces ahí atrás? Más gemidos surgieron de detrás del escritorio junto con algo que sonaba sospechoso. Como 12 corazones latiendo a 1000 por hora. Jake, mientras tanto, parecía genuinamente preocupado. ¡Ay! No. ¿Lo asusté? Lo siento mucho. Sé que algunos animales pueden ser sensibles a los olores nuevos. En casa, el perro de mi vecino solía esconderse debajo de la cama cada vez que volvía de acampar. Metió la mano en su mochila y sacó lo que parecía un pequeño dispositivo rectangular. Oye, quizás esto lo ayude a relajarse. Tengo algunas fotos de mis mascotas. A los animales les suele gustar ver a otros animales. Ahora mismo, si nunca has visto a una clase entera de especies alienígenas supuestamente superiores sufrir un colapso mental colectivo, te estás perdiendo uno de los mayores espectáculos del universo.
Empieza lentamente, como una presa que se agrieta, y luego todo se va al garete en un cesto de puro terror concentrado. Jake levantó su holófono con el entusiasmo de un orgulloso dueño de mascota en una barbacoa. Este es mi amigo Esteve, dijo, deslizando el dedo hacia la primera foto. Es una araña cazadora. Un pequeñito muy amigable, del tamaño de un plato. La imagen holográfica se materializó sobre el dispositivo con perfecto detalle tridimensional. La araña de Esteve, el cazador, apareció en todo su esplendor de 8 patas, aproximadamente del tamaño de una pizza pequeña y cubierta de pelo suficiente para tapizar una silla. Sus 8 ojos brillaban con una inteligencia alienígena que sugería que estaba tramando algo, probablemente relacionado con quienquiera que estuviera mirando su foto. Lix se tornó de inmediato de un color inexistente en ningún espectro conocido y emitió un sonido como el de un cristal roto. 3 de los Siag se desmayaron en el acto, lo cual fue impresionante, ya que su especie técnicamente no tiene la capacidad neurológica para desmayarse. Morp, el fluido con forma de gota, de alguna manera logró ponerse del revés, lo cual fue biológicamente fascinante y psicológicamente traumático para todos los involucrados. Oh, no te preocupes, dijo Jake, notando la reacción, pero malinterpretándola por completo. Esteve es totalmente inofensivo. Solo come las cosas peligrosas que hay por casa. Ya sabes, las arañas de espalda roja, las telarañas en embudo, ese tipo de cosas. El profesor Crix emitía pequeños sonidos de asfixia, pero Jake ya pasaba a la siguiente foto con el entusiasmo de alguien que claramente no había leído la sala. Y esta hermosa chica es Seila, continuó con orgullo. El holograma cambió para mostrar lo que Jake aparentemente consideraba una hermosa chica, pero que todos los demás reconocieron como una muerte escamosa de aproximadamente 3 metros con colmillos capaces de perforar placas de acero. Es una taipán del interior, la serpiente más dulce que jamás hayas conocido. Eso sí, hay que tener cuidado al manipularla. Una mordida tiene veneno suficiente para matar a unos 100 humanos adultos, pero es muy tímida, así que casi nunca muerde a nadie. En ese momento, incluso los muebles intentaban irse. 2 escritorios habían empezado a moverse hacia las salidas, y alguien había activado el sistema de ventilación de emergencia. No estaba claro si fue intencional o simplemente el instinto de supervivencia del edificio. Jake, ajeno al éxodo masivo que comenzaba a su alrededor, pasó a la siguiente foto. Ah, y aquí está mi pequeño Oscar. Es un pulpo de anillos azules, de este tamaño. Levantó el pulgar y el índice, pero cargados de veneno suficiente para matar a 26 humanos adultos en minutos. Los anillos azules se iluminan cuando está emocionado. ¿A qué es adorable? El holograma mostraba lo que parecía una diminuta e inocente criatura marina decorada con hermosos anillos azules que pulsaban con un patrón casi hipnótico. Habría sido bastante bonito si todos en la sala no hubieran descubierto que era básicamente un pequeño misil de la muerte con tentáculos. Claro, no se pueden tener como mascotas, añadió Jake con tono informal. Pero Oscar vive en la poza de marea cerca de mi casa, así que lo visito a veces. Parece recordarme. Desde detrás del escritorio, Fluffy emitió un sonido que sugería que estaba reconsiderando seriamente sus decisiones vitales. El profesor Crix, mientras tanto, se había puesto de un fascinante tono verde que probablemente indicaba náuseas extremas o el equivalente voraz a un ataque de pánico. Pero Jake no había terminado. Ah, y casi olvido los osos, dijo, deslizando de nuevo. En este punto, hay que entender que Jake Murphy actuaba bajo la ilusión humana fundamental de ser útil. En su mente, simplemente compartía unas fotos bonitas para calmar a lo que suponía que era una mascota nerviosa. No tenía ni idea de que estaba deconstruyendo sistemáticamente 3000 años de comprensión de las relaciones entre depredadores y presas por parte de civilizaciones galácticas. En realidad, dijo Jake, levantando la vista del teléfono con la expresión que ponen los humanos cuando están a punto de ser de mucha ayuda. Como esta es una clase de xenobiología,
quizá pueda explicar por qué los humanos pueden parecer un poco diferentes de lo que uno esperaría. El profesor Creeks emitió un sonido entre un gemido y el ruido que hace un triturador de basura cuando se le cae una cuchara accidentalmente. Estaba pegado a la pizarra como si intentara atravesarla hacia otra dimensión, preferiblemente una sin humanos. Mira, la cosa es, continuó Jake con su tono alegre y educativo, que los humanos no estamos hechos como la mayoría de los depredadores. De hecho, somos bastante frágiles. Vergonzosamente frágiles. Somos tan débiles que tenemos que comer veneno por diversión. Lo decía como si fuera perfectamente normal, lo cual, por supuesto, lo era para los humanos. Tomemos los chiles como ejemplo, continuó Jake, aparentemente entusiasmado con el tema. Literalmente desarrollaron la capsaína específicamente para evitar que los mamíferos los comieran. Es un arma química diseñada para causar dolor y sufrimiento. Y pensamos, sí, eso suena delicioso. Y construimos cocinas enteras en torno a ella. Algunos incluso competimos para ver quién puede comer las versiones más concentradas. Morp, que de alguna manera había logrado ponerse boca arriba, inmediatamente volvió a su configuración de pánico. O alcohol, añadió Jake amablemente. Es literalmente veneno. Nuestros hígados tienen que trabajar de más para procesarlo porque nuestros cuerpos lo reconocen como una toxina. Pero no solo lo bebemos, lo celebramos. Tenemos ocasiones especiales dedicadas específicamente a consumir toxinas hepáticas en entornos sociales. Desde detrás del escritorio llegó un sonido que sugería que Fluffy estaba teniendo una especie de crisis existencial sobre la naturaleza del depredador y la presa. Y eso es solo la comida, continuó Jake, claramente en racha. Los humanos somos tan cobardes por naturaleza que tuvimos que inventar formas de asustarnos para entretenernos. Creamos monstruos ficticios y luego pagamos para verlos cazar gente en habitaciones oscuras. Las llamamos películas de terror y algunos las vemos mientras comemos pimientos venenosos y bebemos toxina hepática. Los pocos estudiantes que aún no habían huido miraban a Jake con la expresión que se reserva para ver a alguien haciendo malabarismos con granadas activas mientras monta en monociclo sobre un pozo de lava. Ah, en deportes extremos, dijo Jake, con el rostro iluminado de entusiasmo. Como nuestro planeta no era lo suficientemente peligroso por naturaleza, inventamos nuevas formas de casi morir por diversión. Saltamos de acantilados en perfecto estado con solo un poco de tela para frenar. Nos atamos a tablas y nos lanzamos por montañas cubiertas de agua helada a velocidades ridículas. Hay quienes se atan cuerdas elásticas a los tobillos y saltan de puentes solo para ver qué tan cerca pueden llegar del suelo sin chocar. El profesor Creeks emitía ahora pequeños sonidos de mudo y parecía intentar excavar a través de la pared usando solo las uñas. Pero aquí está la parte realmente extraña, dijo Jake, completamente ajeno a la carnicería psicológica que estaba causando, tan naturalmente indefenso que tuvimos que hacernos amigos de los depredadores solo para sobrevivir. Así que tomamos lobos, ya sabes, cazadores en manada con colmillos de 1 pulgada diseñados para desgarrar gargantas, y les dijimos, oye, ¿quieres vivir en nuestras casas y dormir en nuestras camas? Y ahora tenemos perros. Algunos tienen tigres como mascotas. Tigres. Literalmente domesticamos a los depredadores de la cima y los convertimos en compañeros de abrazos. Para entonces, Fluffy había logrado meter su corpulencia de 3,6 metros completamente debajo del escritorio del profesor Creeks y emitía sonidos que sugerían que estaba reconsiderando seriamente toda su estrategia evolutiva. Claro, eso no es nada comparado con los gatos, añadió Jake con tono conversacional. Invitamos a pequeños depredadores a nuestras casas, les dimos comida y refugio, y nos recompensan trayéndonos cosas muertas como regalos y tirando nuestras cosas de las mesas, y nos parece adorable. Algunos humanos tienen docenas de ellos. El sonido proveniente de debajo del escritorio ahora parecía el de una criatura enorme y muy peligrosa sufriendo un colapso nervioso mientras intentaba cavar un agujero para esconderse. El profesor Creeks había alcanzado esa etapa especial de pánico académico,
donde su visión del mundo cuidadosamente construida se desmoronaba más rápido que una galleta en una prensa hidráulica. Su piel morada había adquirido un tono verdoso distintivo, y sus diminutas e inútiles gafas estaban empañadas por lo que solo podría describirse como la condensación de puro pavor existencial. Espera, espera, espera. Logró tartamudear, su voz subiendo varias octavas hasta rangos que probablemente violaban las ordenanzas de ruido. Tu acechador de la muerte es. Mi peludo está fallando. Esto no tiene sentido. Es una máquina de matar perfecta. Un depredador supremo. Millones de años de evolución diseñados específicamente para el asesinato y el caos. Debería clasificarte como presa. No. Señaló con impotencia el escritorio, de debajo del cual provenían los sonidos de lo que parecía ser hiperventilación. Si la hiperventilación pudiera involucrar 12 corazones y sonar como un tren de carga sufriendo un ataque de ansiedad. Jake parecía genuinamente preocupado y se agachó junto al escritorio. Hola, grandullón. ¿Estás bien ahí abajo? El lloriqueo se intensificó. Oh, creo que sé qué le pasa, dijo Jake, irguiéndose con la expresión de quien acaba de resolver un rompecabezas particularmente complicado. No está roto, profesor. Es simplemente inteligente. Inteligente. La voz del profesor CRE se quebró como la de un niño de 13 años en plena pubertad. ¿Qué quieres decir con inteligente?, dijo Jake, acomodándose en su explicación con la paciencia de alguien que claramente ya había tenido que explicar cosas obvias a gente confundida. Fluffy está haciendo exactamente lo que cualquier depredador inteligente debería hacer cuando se encuentra con algo más arriba en la cadena alimenticia. El aula estaba tan silenciosa que se podía oír cómo se depositaban las partículas de polvo. Incluso el sistema de ventilación de emergencia parecía contener la respiración. Verás, continuó Jake, los depredadores reconocen a otros depredadores, y Fluffy ha descubierto algo que tus libros de texto aparentemente pasaron por alto. Los humanos no llegamos a la cima de la cadena alimenticia siendo los más grandes, fuertes o rápidos. Llegamos ahí siendo completamente locos. Lo dijo con el tono desenfadado que usarías para hablar del clima, lo que de alguna manera lo hacía infinitamente más aterrador. Piénsalo desde su perspectiva, continuó Jake, entusiasmándose con el tema. Aquí hay una especie que es tan naturalmente débil y indefensos. Todo en su planeta evolucionó específicamente para matarlos. Arañas venenosas, serpientes venenosas, tiburones hombre, insectos portadores de enfermedades, plantas que pueden cegarte, clima que puede congelarte o hervirte hasta la muerte, todo. Y en lugar de encontrar un planeta agradable y seguro donde vivir, los humanos miraron a su alrededor y dijeron, ¿saben qué? Este lugar necesita más peligro. De debajo del escritorio salió un sonido que podría haber sido un sollozo si los superdepredadores fueran capaces de sollozar. Así que inventaron nuevas formas de casi morir, continuó Jake. Luego crearon algo llamado boxeo, donde dos personas intentan dejarse inconscientes por diversión. Inventaron las carreras de autos, donde la gente conduce cajas de metal a cientos de millas por hora solo para ver quién puede ir más rápido sin morir. Tienen algo llamado escalada en roca en solitario, donde la gente escala acantilados de 1000 pies sin ningún equipo de seguridad, simplemente porque la posibilidad de caer y morir lo hace más auténtico. El profesor Creeks emitía pequeños ruidos de asfixia y parecía usar la pizarra para mantenerse erguido. Pero aquí está la parte realmente aterradora, dijo Jake. Su voz adoptó el tono de alguien que comparte una historia de fantasmas particularmente buena. Los humanos se volvieron tan buenos en no morir que se aburrieron. Así que empezaron a buscar nuevos desafíos. Fueron a las profundidades de sus océanos, donde la presión aplastaría a cualquier criatura normal al instante, solo para ver qué había allí. Escalaron las montañas más altas donde apenas hay oxígeno para respirar. Porque estaban allí, incluso se ataron a explosiones controladas y se dispararon fuera de su planeta solo para ver qué había en otros mundos. En ese momento,
varias cosas sucedieron simultáneamente. Los Chiak restantes tomaron la decisión colectiva de abandonar la nave y corrieron hacia las salidas en una oleada de pánico. Blix se había vuelto de un color sin nombre y estaba recorriendo rápidamente lo que parecía ser el espectro emocional completo de su especie. Y Morp, de alguna manera, había logrado aplastarse contra la pared del fondo como un panqueque aterrorizado. Y ahora, dijo Jake, bajando la voz a lo que probablemente pensó que era un susurro tranquilizador, pero que sonó como el tipo de tono que usan los asesinos en serie en las películas de terror. Los humanos han descubierto cómo viajar por el espacio. Están aquí explorando la galaxia, conociendo nuevas especies, haciendo amigos. Hizo una pausa para crear un efecto, buscando nuevos desafíos. El sonido proveniente de debajo del escritorio sugería que Fluffy acababa de comprender todas las implicaciones de compartir una galaxia con una especie que consideraba casi morir como una actividad recreativa. Así que no, concluyó el profesor Jake alegremente. Fluffy no tiene ninguna falla. Simplemente es lo suficientemente inteligente como para reconocer que cuando uno ha pasado millones de años evolucionando para ser una máquina de matar perfecta, lo último que quiere es encontrarse con algo que pasó millones de años evolucionando para ser invencible. Y luego decidió que eso no era lo suficientemente emocionante. El profesor Crick se quedó allí parado un largo rato, mientras toda su visión del mundo se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes en un huracán hecho de temor existencial. Sus apuntes de clase, cuidadosamente preparados, sobre las limitaciones humanas y los comportamientos primitivos de repente le parecieron menos material académico y más una guía de supervivencia que debería haber leído con más atención. Miró a Jake, luego a su encogido depredador máximo, luego de nuevo a Jake, y prácticamente se podía oír el sonido de 3.000 años de superioridad intelectual Borak desmoronándose. Pero se supone que eres primitivo, susurró, su voz transmitiendo toda la desesperada esperanza de alguien aferrado al último jirón de su cosmovisión. Acabas de descubrir los viajes espaciales. Ni siquiera has descubierto la manipulación adecuada de la gravedad. Tu tecnología es prácticamente de la edad de piedra comparada con la nuestra. Jake asintió con agrado. Ah, sí, definitivamente estamos atrasados en materia tecnológica. Pero ese es el punto, ¿no? Llegamos al espacio usando básicamente explosiones controladas y pura terquedad. La mayoría de las especies probablemente desarrollaron sistemas de propulsión buenos, seguros y sensatos. Nosotros simplemente hicimos explosiones más grandes y nos sentamos encima de ellas. Hizo un gesto casual, como si hablara del clima en lugar del enfoque más aterrador para la exploración espacial jamás concebido. O sea, nuestro primer hombre en el espacio básicamente fue atado a un misil y lanzado a la órbita solo para ver qué pasaba. Podría haber explotado. Podría haberlo cocinado vivo. Podría haberlo enviado girando al vacío para siempre. Pero pensamos, oye, solo hay una forma de averiguarlo. No. El profesor Crix emitió un sonido como el de un globo desinflado lleno de pesadillas. En fin, Jake continuó con la alegría incansable de quien no tenía ni idea de que estaba destruyendo sistemáticamente la cordura de todos los que lo rodeaban. Debería intentar ayudar a Fluffy a sentirse mejor. El pobre parece muy estresado. Y con eso, Jake hizo lo único que los nervios ya destrozados del profesor Crix no podían controlar. Extendió la mano hacia el escritorio donde se escondía Fluffy. «No», gritó el profesor Crick, lanzándose hacia adelante con la desesperación de quien intenta evitar un incidente intergaláctico. «No lo toques. Podría matarte». 12 corazones, extremidades regenerativas, veneno que disuelve el acero. Jake hizo una pausa, con la mano a medio camino del escritorio, y le dirigió al profesor la clase de mirada paciente que le darías a un niño que le teme a un perro particularmente amigable. «Profesor», dijo con suavidad, «no me va a hacer daño. Mírenlo». Miraron. De debajo del escritorio llegó el inconfundible sonido de una máquina de matar blindada de 3,6 metros esforzándose por hacerse más pequeña y menos visible.
Era como ver un tanque intentando esconderse detrás de una planta. Además, añadió Jake encogiéndose de hombros, incluso si intentara algo, no es que fuera lo más peligroso con lo que me he topado esta semana. El martes pasado, tuve que sacar una araña de espalda roja de la ducha. Y el jueves, ayudé a mi vecino a reubicar una serpiente marrón que se había metido en su cobertizo de jardín. Lo dijo con el mismo tono que usarías para describir la compra. Jake, dijo el profesor Crick, y su voz ahora transmitía el tipo de derrota que suele estar reservada para los generales que se rinden tras largos asedios sin esperanza. ¿Qué es exactamente una serpiente marrón? Solo una de las serpientes más venenosas de la tierra, respondió Jake con indiferencia. Una mordedura puede matarte en unos 30 minutos, pero en realidad son bastante tranquilas si no las asustas. Solo tuve que usar un palo de escoba en un cubo. Martes de lo más básico, en realidad. Ese fue el momento en que el último alumno del profesor Crix, un valiente Ceprian llamado Pip, que de alguna manera había logrado mantenerse consciente durante toda la presentación, finalmente se armó de valor para hacer la pregunta que le quemaba en su cerebro de 3 cámaras. Jake, chilló Pip con una voz como la de un ratón intentando entrevistar a un huracán. ¿Qué tipo de música escuchan los humanos para divertirse? La cara de Jake se iluminó como si le hubieran preguntado por su pasatiempo favorito. Tío, hay de todo, pero personalmente, me encanta el death metal. Ya sabes, música muy pesada con muchos gritos y letras sobre violencia, mortalidad y el sinsentido de la existencia. Genial para hacer ejercicio. Pip emitió un sonido como el de un globo desinflándose y se desmayó al instante. Y así, damas y caballeros, fue como la clase de Xenobiología 101 de la Universidad Galáctica terminó completamente vacía, salvo por un estudiante de intercambio humano alegremente despistado, un profesor traumatizado con lo que solo podría describirse como una crisis de identidad a nivel de especie, y un depredador ápice de 3,6 metros que aparentemente había decidido que el lugar más seguro del universo era debajo de un escritorio, lo más lejos posible de Jake Murphy, sin dejar de estar en la misma habitación. La hermosa ironía era que Fluffy, a pesar de haber sido diseñado por millones de años de evolución para ser una máquina de matar perfecta, de alguna manera se había convertido en el mayor fan de Jake. No como suelen hacerlo los fans, claro está, sino como las pequeñas presas se enamoran de cosas que podrían comérselas, pero deciden no hacerlo. Todos los días después de eso, Fluffy esperaba debajo de ese escritorio hasta que Jake llegaba, y luego se pasaba toda la clase emitiendo lo que solo podrían describirse como respetuosos gemidos en su dirección. El profesor Crix, mientras tanto, presentó una solicitud formal para ser transferido a otro departamento. Cuando le preguntaron qué quería enseñar, dijo que se conformaría con cualquier cosa más segura que xenobiología. Le ofrecieron física avanzada de agujeros negros, teoría de paradojas cuánticas o introducción a la mecánica temporal. Se presentó a las 3. Y Jake obtuvo una nota alta en la clase y una carta de recomendación personal del profesor Crix que simplemente decía: por favor, mantén a este humano feliz por el bien de todos. Pero la verdadera sorpresa llegó al final del semestre, cuando Jake mencionó casualmente a sus nuevos amigos extraterrestres que estaba pensando en dedicarse a la gestión de la fauna interestelar después de graduarse. Pensó que podría ser divertido ayudar a preservar las especies en peligro de extinción de la galaxia. Fluffy sigue en terapia.